Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este servicio. Daremos inicio a este servicio de escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Francas las puertas encontrarán. Unos sí, otros no. Se encuentra en la página 206 de nuestro himnario, página 206 de nuestro himnario. Francas las puertas encontrarán, unos sí, otros no, de alguien las glorias y fin serán, y tú y yo, y tú y yo, calles de oro, mar de cristal, pleno reposo y perfecto amor, unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo, fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran coronas en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo, mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor, de alguien que está en beatitud, y tú y yo, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no, estos las puertas cerradas ven, y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos hoy nada creen, tarde lamentarán tal error, el que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo, son herederos del porvenir, unos sí, otros no, los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo, cuando concluya la dura lid, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración a este servicio. Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia esta mañana, haciéndonos esta pregunta, mi Señor: ¿somos herederos del porvenir? Señor bendito, te rogamos, Señor, que a través de tu palabra, que pueda ser revelada a nuestros corazones, tengamos la respuesta a nuestro caminar que está delante de tus ojos, de los cuales no nos podemos esconder. Todo lo ves, estás en todo lugar. Te damos gracia por ello. Y te rogamos, Señor, que nos ilumines a través de estas lecciones de tu palabra para enmendar el camino si nos hemos equivocado,
para pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, que es la manera por la cual nos presentamos en esta mañana delante de tu presencia. Somos pecadores, Señor, y te rogamos que tú nos limpies en esta mañana. Límpianos con esa sangre vertida en el madero de la cruz. Habilítanos, Señor, para poder estar una vez más en plena comunión con tu Santo Espíritu. Y así nuestras almas, nuestra fe sea aumentada y nuestras almas, Señor, sean fortalecidas a través del poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos observando con la ayuda del Señor el versículo 18 del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Nuestra lección estará centrada en el versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18. Sin embargo, daremos lectura a partir del versículo 16 e iremos hasta el versículo 32, para que el Señor pueda estar grabando estos versículos en la repetición que hacemos todos los domingos de su palabra. En mi Biblia aparece el justo vive por la fe y luego la ira de Dios sobre el injusto. Romanos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 32, y daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad.
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. todos quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque tu palabra siempre está delante de nuestros ojos. Señor, tú que has tirado la venda de nuestros ojos, podemos contemplar tu hermosura. Podemos contemplar, Señor, lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. Podemos contemplar, Señor, lo que nos hace bien a nuestras almas. Por eso glorificamos tu nombre, porque escondiste, Señor, estos misterios insondables de los sabios, de los entendidos, y las reservaste para nosotros, necesitados y pobres de espíritu. Señor, te invitamos a que seas nuestro maestro en esta mañana. Señor, decláranos tu palabra a cada uno de nosotros, porque solo tú conoces la necesidad de mi corazón. Y es por eso te ruego, Señor, sácianos con tu palabra en esta mañana a cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio, pueda recibir, Señor, esta lección en nuestros corazones y que ella haga vida. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No teniendo ninguna condición por nuestros propios medios de poder llegar a Dios, no teniendo cómo nosotros establecer una relación con Dios, lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesús. Y es por eso es que en todas nuestras acciones de gracias mencionamos el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Él es por el cual nosotros podemos tener una vez más esta comunión con Dios Padre. Esta comunión que se cortó cuando nuestros primeros padres pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Inmediatamente, como vimos la semana pasada, toda la humanidad nace bajo esta condenación. Estamos estudiando la ira de Dios, una ira que tiene unas características especiales y por lo mismo es un tema no muy tratado en nuestras iglesias. Pero el himno con el cual iniciábamos nuestra escuela bíblica es muy categórico en decir, ¿y tú? ¿Y yo? La pregunta, francas las puertas encontrarán, abiertas las puertas encontrarán, una apertura total de las puertas. Unos sí, otros no. Quien no se arrepiente, quien no nace de nuevo, quien no establece esta vida espiritual a través de Jesús, unos sí, otros no. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso acontece el día de hoy. Nosotros como iglesia llevamos el mensaje de Dios. Predicamos la palabra del Señor.
de diferentes maneras. Unos creen, otros no. Dice el himno que entonábamos: que el que desdeñaron, es decir, el que despreciaron, será su juez. Gracias. El que desdeñaron, el que despreciaron, será su juez. Todos nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Estas puertas francas, abiertas, son para los que han creído por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando Jesús dice que hay dos caminos, es porque realmente o nosotros estamos bajo esta salvación por medio de Jesús o estamos en condenación inmediatamente. Llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no. Estos las puertas cerradas ven. ¿Y tú y yo cómo vemos la puerta? Ciegos y sordos hoy nada creen. Tarde lamentarán tal error. El que desdeñan, el que desprecian, será su juez. Y tú y yo. Entonces, vemos que la palabra del Señor realmente tiene dos caminos, no hay tres, no hay acomodo, no hay arreglín. Es muy probable que yo encuentre un arreglín, ¿no es cierto?, hacia lo que a mí me conviene, hacia lo que a mí me parece, hacia lo que yo creo, hacia lo que me gustaría, pero la misma palabra del Señor dice: hay caminos que al hombre le parecen ser derecho, pero el fin será: francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. O estamos bajo este poder del Evangelio que es transformador para salvación, o estamos bajo condenación. Son los dos caminos que establece la palabra del Señor. Y como contemplábamos el domingo pasado, la ira de Dios ya inmediatamente nos da una figura de lo que es esta ira, y que esta ira no está contaminada con el pecado. Por lo tanto, no responde a un descontrol, no responde a una emoción, no responde a un exabrupto, no. La ira de Dios es perfecta, así como su amor es perfecto, la ira de Dios es perfecta. El amor de Dios es santo, no se puede comparar al amor del hombre. El hombre ama a su manera, ¿no es cierto?, a su acomodo, de su forma. Dios es un amor totalmente distinto, el amor ágape. Lo primero que Él hace es dar. Normalmente nuestro amor es egoísta. Entonces, si el amor de Dios es diferente al amor del hombre, la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del hombre, y no podemos atribuirle a Dios algo tan bajo de la concupiscencia del pecado a la ira de Dios. Por lo tanto, podemos decir, es una ira santa, apartada, separada, especial. Es una ira que es una condenación, pero no responde a los parámetros humanos y parámetros del hombre. Entonces podemos ver desde un comienzo cómo la Biblia, la palabra de Dios, establece dos caminos. O estamos en esta salvación por medio de Jesucristo, o estamos bajo la condenación. Ya fuisteis condenados
dice la Biblia, la palabra del Señor. Ya fuiste condenado. El que no cree ya fue condenado. El que no cree. Entonces hoy es una mañana muy especial, hoy es una mañana muy oportuna, porque aún estamos en el tiempo de creer. Y que ese creer proviene de Dios. Entonces, no nos comportemos como ciegos y sordos que hoy nada creen y que desdeñan. Al que desdeñan, al que desprecian, será su juez. Será su juez. De ahí no habrá, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, pero es que en tu nombre hacíamos esto. Señor, pero es que en tu nombre hacíamos esto otro. Apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Obradores de maldad. Y el versículo 18 dice, comienza en su encabezado diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, Dios no quiere estas cosas para nosotros. Cuando nosotros nos comportamos impíamente es porque nos comportamos no amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios y le damos la gloria al hombre, como dicen los versículos más adelante de Romanos. Es cuando queremos ocupar el lugar de Dios, que merece toda la honra. ¿Quién es este Rey de gloria? A veces no alcanzamos a percibir las palabras escritas en las Escrituras. ¿Quién es este Rey de gloria? Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Este Rey de gloria es el que ha sido despreciado. Este Rey de gloria es que enjuiciará al mundo con justicia. Entonces nosotros somos llamados a vivir de manera pía, de manera como Cristo dejó el mandamiento. Y amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la impiedad y la injusticia no debe estar en nuestros corazones. Esta ira de Dios, ¿no es cierto?, que ha sido revelada. La ira de Dios se revela, que es el tema que hoy día el Señor nos va a tener ocupados con su ayuda. La ira de Dios se revela. ¿Será que nosotros vemos esto? ¿Será que nosotros hemos visto la ira de Dios revelada? ¿Será que la palabra del Señor nos muestra esta ira de Dios? Como hemos ido viendo, ¿no es cierto?, estos domingos, la ira de Dios se revela, la ira de Dios se muestra, la ira de Dios se demuestra a través de su palabra, a través de los acontecimientos que ha vivido la humanidad, que ha vivido el mundo. Y así como Él muestra su amor, así también ha mostrado su ira. Entonces, el tema que tenemos con la ayuda del Señor es el tiempo de la ira de Dios, este tiempo que se revela, que se muestra. Revela obviamente con V y no con B, porque, ¿no es cierto?, no es de revelarse, de rebelión, sino que se revela, que se demuestra, ¿sí? Dice, ya vimos, ¿no es cierto?, el domingo pasado con la ayuda del Señor, el carácter de la ira de Dios, ¿no es cierto? Es el primer punto, el carácter de la ira de Dios, ira de Dios, eso es lo que vimos. Y ahora vemos, ¿sí?, y ahora vemos el tiempo de la ira de Dios, cómo Él se revela. Entonces este es el segundo punto. En segundo lugar, el tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela, o con una traducción más precisa, es
constantemente revelada. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con las traducciones que muchas veces tratan de acercarse, ¿no es cierto?, a una interpretación fidedigna de lo que quiere decir. Pero, como dice, ¿no es cierto?, el comentarista, lo que debería decir es que esta es una ira que constantemente está siendo revelada, así como el Señor también nos mostraba en relación a la fe. La fe es algo que nosotros estamos siempre constantemente creyendo. Es por eso que la fe sin obra es muerta. No, yo creo, yo creí en el Señor, estamos ya listos. No, es una fe constante que está siempre aconteciendo. Así como la fe, en la traducción, una traducción más propia, debería ser de que la ira de Dios es constantemente revelada. Entonces aquí, con la ayuda del Señor, vamos a ir viendo este pasaje. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. La palabra apocalipto, ¿no es cierto?, de cual viene el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que dice el libro de la revelación. Se está revelando. Apocalipto, revela, tiene el significado básico de descubrir, sacar a la luz o dar a conocer. Descubrir, sacar a la luz o dar a conocer. Y cuando nosotros observamos la palabra del Señor, que para nosotros es algo tan cercano, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Con los años uno ubica perfectamente dónde están los profetas, ubica la ley, ¿no es cierto?, ubica los evangelios, ubica las cartas paulinas y así ubica el libro de la Revelación, del Apocalipsis. La palabra del Señor cada vez se va tornando más cercana. Es un libro de una sabiduría insondable, que de repente una frase de la palabra del Señor nos deja un día entero pensando en ello, y el Señor se revela y nos muestra, y nunca me di cuenta que decía esto de esta manera, ¿no es cierto? Y el Señor usa a sus instrumentos a través de los cultos, en donde Él va mostrando y se va revelando hacia nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero si nosotros quitamos, imaginemos por un segundo quitar la Biblia, la palabra del Señor, e imaginemos una persona que jamás ha oído la palabra de Dios. Imaginemos a alguien que nunca ha abierto una Biblia, y ciego y sordo que hoy nada cree, además al verla no le dirá muchas cosas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios sí es revelada, cómo la palabra de Dios sí nos va dando directrices y nos va mostrando realmente el camino, tal como lo dijo nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Quien no nace de nuevo no tiene vida espiritual, y por lo tanto no hay camino, no hay nada que seguir. Entonces empezamos a ver cómo la ira de Dios se va a empezar a mostrar, y nosotros decimos, ¿verdad? Aquí en este pasaje está la ira de Dios. Entonces la ira de Dios está siendo revelada a través de su palabra y a través de los acontecimientos de nuestros días. ¿O no dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrá todo lo que está pasando? Terremotos, pestilencia, pandemias, guerras, rumores de guerra. En este momento, tal cual en este momento, está en ciernes una guerra nuclear. Está en ciernes, ya está. ¿No es cierto? Los países se están acorazando, rumores de guerra. Entonces, estamos en los últimos tiempos. ¿Lo sabíamos? Sí. ¿Cómo lo supimos? Fue revelado por la palabra del Señor.
Fue revelado. ¿Se da cuenta? Entonces la ira de Dios está siendo revelada por su palabra para nosotros hoy. Y así como vamos a ver, mira en este pasaje, claro, ahí se mostró la ira de Dios. Por eso es, francas las puertas se encontrarán, unos sí. A los que les ha llegado esta revelación, los que por misericordia nos arrastramos todos los días al altar del Señor para alcanzar su misericordia. Si no, francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. La condenación, la ira de Dios está sobre ellos. Así nos muestra su palabra. La ira de Dios siempre le ha sido revelada a la humanidad caída y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras. Fue revelada por primera vez en el huerto del Edén. Entonces ahí nosotros decimos, oh, claro, sí, porque es un tema que nos tratamos la ira, entonces como que no la queremos ver. Pero ahí fue revelada la ira de Dios en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente más que las de Dios. Mire, qué rigurosidad tiene Dios. Dios es celoso. Y el hombre le creyó más a la serpiente que a la palabra de Dios, que a su palabra. E inmediatamente nosotros, dice la palabra del Señor, que su palabra es como un espejo. Y nos vamos inmediatamente viendo reflejados en ella. ¿Cuántas veces creemos más la palabra de los hombres que a la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en otro hombre, nos dice la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros cambiamos la gloria. ¿Se acuerdan los versículos que leímos de Romanos? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Entonces, cuando el hombre le creyó más a la serpiente que a Dios, Dios mostró su ira. De inmediato se pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y todos sus descendientes. Hasta la tierra misma fue maldecida como consecuencia de ello. Ya se ha mencionado que la ira de Dios fue revelada en el diluvio, cuando Dios extinguió a toda la raza humana. Ahí el pasaje bíblico dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Así nos dice la palabra del Señor. Cuando Dios extinguió a toda la raza humana, con excepción de 8 almas, Dios siempre dando una oportunidad, Dios siempre teniendo un remanente. Noé le creyó al Señor, construyó el arca. Otro momento en el cual la ira de Dios es revelada, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el hundimiento del ejército del faraón. ¿Se acuerda cuando ya el faraón dejó ir, ¿cierto?, a los hijos de Israel, y después luego se dio cuenta que se quedó sin mano de obra, se quedó sin sirvientes, entonces dijo, no, se arrepintió y dijo, vayan a buscarlos. Y cuando Dios a las huestes de Israel las mandó a pasar en seco, y cuando iban y venía el ejército detrás, ¿no es cierto?, y cerró las aguas y perecieron todos esos hombres. Dios defendiendo a su pueblo, y mostrando su ira. Vemos el amor de Dios con Israel pasando en seco, y vemos la ira de Dios sobre aquellos que trataron, ¿no es cierto?,
Recordemos que el faraón doblegó el esfuerzo de trabajo para los israelitas en aquella época, pueblo de Dios, pueblo separado por Dios, Dios mostrando su amor y Dios mostrando su ira contra toda impiedad, dice el versículo. Fue revelada en la maldición de la ley sobre la transgresión y en la institución del sistema de sacrificio propio del pacto mosaico. Sabiendo Dios de que como hombres no íbamos a poder cumplir la ley, Él estableció un sistema por el cual debía haber un sacrificio. Ahí se muestra, ¿cierto?, esta ira de Dios en el pacto mosaico. Aún en las leyes imperfectas que obligan a los hombres a impedir y castigar las acciones de los malhechores, está reflejada y también se puede revelar la ira perfecta y justa de Dios. Es decir, así como la creación de Dios, porque todas las cosas provienen de Él, por Él y para Él. Entonces, así como Dios creó nuestro mundo físico, nuestras montañas que las contemplamos nosotros acá en Chile, ¿no es cierto? Cuando vemos el volcán, vemos la hermosura del lago, los colores, la majestuosidad de Dios, vemos a Dios en la creación. Vemos a Dios en todo lo creado. El otro día observábamos cómo se desplazan, ¿no es cierto?, los moluscos en el mar con una forma perfecta, y todo eso el hombre lo copia para sus maquinarias, ¿no es cierto?, cómo los cangrejos se desplazan en ese terreno de manera perfecta, perfectamente creado. No podría haber sido de una manera distinta. Vemos la gloria de Dios en ello. Pero también Dios creó la forma moral del mundo. Dios estableció la forma en que el hombre debería comportarse. Por eso que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, porque Dios estableció la forma moral en la cual el mundo debía proceder. Sin embargo, el hombre le dio la espalda a Dios. Y es por eso que hoy en las cárceles muchos inocentes pagan, y otros pagan también justamente, pero en el fondo responde a estas leyes morales establecidas por Dios. Entonces, el hombre, al cometer un delito, al cometer una transgresión, estamos consternados por las últimas noticias, ¿no es cierto?, que abundan, y podríamos tomar cualquier ejemplo de ellas, para ver cómo se muestra ahí el hombre en el lugar de Dios, y el hombre paga por ello. De lo contrario, no existirían las cárceles, no sería necesario. Hay una ley moral que Dios dejó para que nosotros procedamos, y el hombre se aleja. A pesar de las leyes imperfectas, se condena. A pesar de las leyes imperfectas del hombre, se muestra esta ira de Dios. A un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios fue la que se derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Aquí tenemos una revelación de la ira de Dios sobre su propio Hijo, nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y soportó la fuerza plena de la furia divina como a castigo de ello. Dios castigando el pecado, Dios castigando la transgresión del hombre. Por eso es que para nosotros es muy difícil, en lo personal, poder comprender a plenitud, a cabalidad, lo que Jesús hizo por mí, por el cual la ira de Dios hoy no está sobre mi cabeza.
sin tener nada que ofrecerle, sin tener nada bueno que ofrecerle. Aún así, Él me mira como un justo y como un santo. Entonces ahí donde vemos el sacrificio de Jesús cargando tu pecado y mi pecado, sobre el cual la ira de Dios Padre estaba sobre Él, y lo llevó, lo cargó y lo soportó. Es decir, el desprecio que sufrió Jesús no es solo el desprecio de los suyos. Mencionábamos un versículo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refería a los judíos. Recordemos que recibió escupitajos. Recordemos que hicieron mofa de él. Imri, el rey de los judíos, ahí está. Corona, le pusieron de corona una corona de espinas. Entonces no solo recibe el desprecio, el desdeño del hombre, sino que también recibe la retribución que a mí me corresponde como pecador. Él lleva la ira de Dios, la carga por mí. Además de mi pecado, sobre él fue descargada la ira de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús solo, absolutamente solo. Sus seguidores, los discípulos, estaban escondidos y tenían miedo. Tenían miedo de que los judíos los encontraran y los llevaran igual como llevaron a nuestro Señor Jesús. Comparado con el más vil de los delincuentes. ¿A quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? No, suéltanos a Barrabás, el mayor delincuente de la época. Entonces, comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesús es algo que, más allá de cualquier sentimentalismo que nosotros podamos atribuirle, es realmente que Él cargó sobre sí no solo el pecado, no solo el desprecio de los suyos, sino que también la ira de Dios. Y ahora, a través de ese sacrificio, es que tú y yo podemos recibir en este momento la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no disponernos en sus manos si Él lo hizo todo por mí? Todo por mí. Solamente me resta decirle: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Para lo que tú quieras, lo que tú necesites, aquí estoy, Señor. Dios detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo por él, a tal punto que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. La maldición del pecado. Dios permitió que su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios por el mundo fue tal que dio a su Hijo amado, el unigénito, con el cual siempre tuvo las grandes conversaciones. Nos recordamos ese pasaje: hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? Con Jesús. Con Él estaba hablando, con su Hijo amado. Y Él permite que su Hijo amado pueda ahora llevar el castigo completo por el pecado, para que la humanidad caída pueda ahora
ser redimida de la maldición del pecado. Nosotros ya no estamos bajo la maldición, bajo la esclavitud del pecado, como lo está el hombre que no tiene a Dios. Somos pecadores. Esta humanidad es caída, está caída. Y nuestro corazón es de continuo, dice la palabra del Señor, de continuo inclinado al mal. Pero ya no estamos bajo la condenación, la maldición del pecado con el cual un día va a ser juzgado. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Cuando nos damos cuenta de que esto nos aleja de Dios, inmediatamente, cuando sentimos esa reprensión del Señor, llegamos a sus plantas, le pedimos perdón y enmendamos nuestro camino. Es lo que deberíamos hacer. A veces lo tomamos un poco a la ligera, a veces lo tomamos con liviandad. Pedimos perdón si sabemos que el Señor nos va a perdonar, entonces después lo hacemos una vez más. Eso es ir de nuevo a estar preso una vez más, a estar bajo la esclavitud del pecado. Y el Señor nos liberta y vamos nosotros una vez más. Este sacrificio es magnífico, el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Es mayor, nos quita esa maldición del pecado, nos quita esa esclavitud y ahora podemos encontrar estas puertas francas, abiertas. Unos sí, otros no. El comentarista británico Geoffrey Wilson escribió: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza constantemente. El historiador J.A. Freud escribió una lección, tan solo una, que puede afirmarse ha sido repetida por la historia con clara distinción. Es que el mundo de alguna manera está construido sobre fundamentos morales que a la larga a los buenos les va bien y a los malvados les va mal. En algún minuto la ira de Dios se va a revelar. Nos preguntamos, nace la pregunta, dice acá, ¿por qué tanta gente malvada prospera a pesar de que pareciera como si pudieran hacer el mal en medio de la más completa impunidad? Vemos cómo la avaricia, cómo la codicia hace que el hombre lleve, ¿no es cierto?, y lleve una vida normal, en perfecta impunidad. Dice aquí la palabra del Señor: ¿por qué tanta gente malvada prospera a pesar de que pareciera como si pudiera hacer el mal en medio de la más completa impunidad? Pero si la ira de Dios tarda en derramarse, es porque su vaso de ira se va llenando cada vez más, aumentando el juicio en virtud del aumento de pecado. Esos vasos están almacenando ira para el día venidero de la ira. Tenemos una referencia en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un día en el cual habrá un justo juicio y la ira de Dios será revelada. Los hijos de Dios vivimos otra situación, vivimos otra circunstancia. Nosotros no vivimos la ira de Dios. Entonces algunos
En algún minuto viviremos procesos en los cuales parece que Dios se ha olvidado de nosotros, en los cuales parece que Dios nos ha dejado solos, en los cuales nos parece que Dios ya no tiene nada que ver, ya no se interesa por su Hijo. No es así. El Hijo de Dios vive procesos, porque es necesario que nosotros nos vayamos desprendiendo de todo aquello que no le agrada a Dios. Y como hemos visto, Él abomina el pecado. Entonces el Señor en algún momento va a tratar con mi soberbia. El Señor en algún momento va a tratar con mi avaricia. El Señor en algún momento va a tratar con mi ira, que responde a una ira contaminada de pecado. El Señor en algún momento va a tratar sobre mi egolatría. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos darle el lugar que Él se merece. Y para eso, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todos nosotros debemos tener ese pensamiento en nuestros corazones. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces los hijos de Dios no estamos bajo la condenación. No estamos bajo la ira de Dios, no estamos sobre la maldición del pecado, no. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué parece que los impíos tienen una vida anormal? No, ellos están acumulando ira en los vasos de la ira de Dios, como acabamos de ver en el versículo que leímos. No podemos nosotros, que hemos nacido de nuevo, que somos hechos hijos de Dios, que somos llamados hijos de Dios, compararnos con aquellos que están bajo condenación, bajo la maldición del pecado. Dice acá Donald Grey Barnhouse, relata la historia de un grupo de granjeros piadosos que vivían en una comunidad al oeste de los Estados Unidos, quienes estaban irritados un domingo en la mañana a causa del arado que estaba haciendo un vecino en un campo aledaño a la iglesia. El ruido de su tractor interrumpía el culto de adoración y, como se descubrió al final, ese hombre se había propuesto deliberadamente arar ese campo en particular durante la mañana del domingo, con el fin de mostrar algo. Él escribió una carta al editor del periódico local, afirmando que a pesar de no tener respeto por el Señor ni honrar el día del Señor, estaba produciendo las mayores cosechas en el condado. Él le preguntó al editor cómo podrían los cristianos explicar esa realidad. Es decir, el hombre deliberadamente quiso arar ese día, trabajar con su tractor, ¿no es cierto?, haciendo ruido para los granjeros piadosos que estaban a esa hora, como nosotros el día de hoy, un domingo en la mañana, en la casa del Señor. Él quería mostrar algo. Él quería que los cristianos demostrasen entonces cómo es que su cosecha le está yendo tan bien, ¿no es cierto?, a pesar de estar molestando a los granjeros piadosos que estaban en la casa del Señor. Entonces él escribe al periódico local, pidiéndole una explicación a los cristianos. Bueno, el editor de ese periódico, al parecer, también lo era. Dice: con prudencia e intuición considerables, el editor publicó la carta y a continuación de ella puso el siguiente comentario: Dios no ajusta todas sus cuentas en el mes de octubre.
Es decir, está queriendo decir, Dios todavía no muestra, todavía no revela su ira en contra de sus actos de impiedad. Por eso que nuestras obras, nuestro proceder, tiene que ser con amor, para no pasar a ser injustos, para tener una vida pía y no de impiedad. Imposible no recordarnos de nuestro vecino por el cual nuestro pastor Josué oró tanto. No sabemos de él, pero el Señor lo sacó de este lugar. En los momentos de culto colocaba la música a un volumen que no podíamos oír. Era imposible muchas veces escuchar al predicador. Y claro, y nos decimos, pero ¿cómo es posible que Dios acepte esto? Bueno, va a llegar el día, va a llegar el día. Y esperamos en el Señor, así como el pastor Josué oraba por nuestro vecino, debemos hacerlo, para que el Señor tenga misericordia, porque llegará el día en el cual francas las puertas se encontrarán, unos sí y otros no. Que el Señor nos dé el deseo, que el Señor nos dé la disposición, que el Señor nos dé la determinación, que el Señor nos dé el hacer y el Señor nos dé el querer poder ser cristianos como Él quiere, como Él se merece. Somos embajadores del reino de Dios y los embajadores representan, ¿no es cierto?, la embajada que ellos tienen. Somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y la embajada es un lugar que no pertenece al país en el cual el territorio está, no. Yo puedo ir a la embajada brasilera y en ese edificio, aunque esté en Chile, aunque esté en Santiago, ese edificio pertenece a Brasil. No puede entrar la policía, no puede. Está protegido. De ahí los exiliados que van y se exilian en una embajada diferente al país, la policía local no puede entrar. Somos embajadores que podamos llevar este mensaje de amor que, como lo vimos hoy, nuestro Señor Jesús nos mostró, llevando y cargando la maldición del pecado, maldición que estaba sobre mí, la esclavitud del pecado, y ahora nos da esta remisión, nos remite de esa carga, de ese peso, y ahora nos establece además una comunicación especial con Dios en la que su palabra nos es revelada. Que el Señor nos bendiga. A mi Señor que vive doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar de la iglesia en Pucón para que pueda hacer el resumen de la escuela bíblica y también pueda orar por nuestra lección. ¿Lo escuchamos, pastor Manuel? Muy buenos días, Dios les bendiga. Agradezco al Señor esta hermosa oportunidad que siempre el Señor nos da de una manera tan oportuna. La palabra del Señor tan clara, tan transparente para nosotros. La ira, el enojo, la irritación, la indignación que produce en Dios la maldad de los hombres. La ira de Dios es tan diferente a la ira del hombre. Cuando nosotros hablamos de ira, ¿cierto? Tenemos que entender de que la ira de Dios, ¿cierto?, es una ira santa, es una ira, ¿cierto?, que siempre va, ¿cierto?, de la manera correcta y justificada. No así la de los hombres. La ira de los hombres le lleva a cometer muchos errores y rara vez se justifica. Pero gracias al Señor, hoy día Dios nos da la claridad, ¿cierto?, de lo que Dios establece en su palabra para nosotros, de lo que Dios nos enseña para que nosotros podamos caminar y podamos hacer lo que realmente Dios quiere de nosotros. En medio de un mundo que lo que menos quiere a Dios, en medio de una sociedad
en que ellos han sacado a Dios de todas las cosas. Y eso manifiesta la ira de Dios. No porque Dios sea injusto. Dios nunca deja de ser justo. Porque la palabra de Dios nos dice también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Por amor a todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz, donde Jesús murió por nosotros, nos da esta franca entrada al reino de los cielos, pero también nos declara y nos muestra, ¿cierto?, lo que acontece con aquellos que son indiferentes para con Dios. Solo Cristo, ¿cierto?, puede justificar nuestras vidas. A través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, hoy día nosotros podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. El amor de Dios, este amor que a veces nos enseña la palabra de Dios, hemos aprendido en la escuela dominical, que cuando Dios nos dice que no, es un acto de amor. ¿Cómo va a ser un acto de amor que nos digan que no? Porque a veces necesitamos escuchar el no también de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el futuro. Si hay algo que Dios sabe de nosotros, es lo que viene más adelante. Y es por ello que a veces Dios tiene que actuar de una manera severa a veces con nosotros. Y cuanto más con aquellos que le han dado la espalda a Dios. Que el Señor nos guarde, nos ayude a ser fieles, amar la corrección de Dios, amar la palabra del Señor y amar lo que el Señor, ¿cierto?, nos está enseñando. Los hombres que no conocen a Dios, ellos niegan la eficacia de Dios. Dice el hombre en su corazón, Dios no existe, dice la palabra del Señor. Pero nosotros damos testimonio de que Dios sí es real. Porque Dios ha sacado de nosotros y trabaja con todas las cosas que realmente a Él no le agradan. Porque para llegar al reino de los cielos tenemos que estar conforme y de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces la ira de Dios, esta ira que se revela, que es revelada, que es mostrada hacia nosotros y también hacia aquellos que hacen lo que a Dios no le agrada. Porque Dios nos hace responsables y así también a los hombres. Llegará un día, dice la palabra del Señor, en que se dejará de ver el que sirve y no sirve a Dios. Dos caminos, un camino de vida y otro camino de muerte, de perdición, de una eterna condenación. Y es algo que nosotros no podemos ignorar. Bien decía el profesor, no hay un camino intermedio, no, porque Dios es justo. ¿Es vida o es muerte? Son dos alternativas muy claras que Dios establece para la humanidad. Jesús entregó su vida por amor a toda la humanidad, ¿cierto? Y el que cree, dice la palabra de Dios y es bautizado, ¿cierto?, tiene vida eterna. Más aquel que no cree, ya está bajo una condenación. Entonces que el Señor nos ayude, no nos amedrentemos, no nos confundamos cuando vemos que el impío, dice la palabra del Señor, ¿cierto?, le va bien, porque llega una hora en que la justicia de Dios es manifiesta. Y esta justicia de Dios es revelada, ¿cierto?, a los hombres. Entonces que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos, a la luz de la palabra del Señor, de todo lo que el Señor nos está enseñando, nos está mostrando, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún no mereciendo nada, Jesús hoy nos hace merecedores de esta gracia, ¿cierto?, que no merecíamos. Entonces, gracias al Señor por su palabra, por lo que el Señor nos tiene cada día, que podamos nosotros reflexionar realmente qué sería de nosotros si no conociéramos a Dios. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestro andar? Tal vez no estaríamos aquí. Sin duda, el amor de Dios se manifestó en nosotros, la gracia de Dios se reveló en nuestras vidas
porque esto se revela al hombre por fe y para fe. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Les invito a orar al Señor. Padre, a través de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por la lección que tú nos has tenido un día más. Gracias porque por ella, Señor, entendemos una vez más el grande amor que tú has tenido para con nosotros. Gracias porque a veces te manifiestas, Señor, como fuego para poder quemar, Señor, la escoria que afecta y que daña y que perjudica nuestro andar. Dios mío, hoy día más que nunca, cuando el mundo, Señor, desenfrenado en tantas cosas, Señor, para que tu palabra, Señor, se siga manifestando y que podamos, Señor, confiar en tus promesas. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú no eres injusto, tú eres justo. Por eso tú nos hablas de la justicia, nos hablas de la ira, es el enojo, lo que produce, Señor, una tristeza en tu corazón. Dios mío, ayúdanos para que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, que podamos, Señor, guardarnos para ti, Señor, y que podamos, Señor, dar testimonio de lo que tú, Señor, has manifestado en nuestras vidas. Ten misericordia de aquellos que, Señor, se han extraviado, de aquellos que se han confundido, de aquellos que se han alejado. Señor, tráeles con misericordia, rodéales con amor, Dios mío, como lo hiciste un día con nosotros. Señor, éramos culpables, Señor, y ese sacrificio en la cruz a nosotros nos hizo ahora, Señor, partícipes de esta misericordia. Clamamos por aquellos que hoy día no están, para aquellos que están lejos. Señor, acércales a ti, con amor, con misericordia. No permitas que este mundo, Señor, de injusticia, de maldad, de traición, de tantas cosas que producen, Señor, tu ira hacia los hombres. Dios mío, ayúdanos para que como iglesia y como hijos tuyos podamos, Señor, ser fieles a ti, Señor. Esperamos tu bendición sobre la iglesia porque realmente la necesitamos. Somos dependientes de lo que tú, Señor, nos puedes entregar cada día. Y ayúdanos para que podamos, Señor, en el día a día, el poder agradarte a ti, porque eso es lo que tú nos mandas. Señor, debemos agradarte a ti. Agradándote a ti, podremos también ser tierra deseable para aquellos que a veces ignoran de ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a... Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Se encuentra en la página 33 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributar. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.